Saludos y bendiciones en esta hora de la mañana. Qué gozo, qué alegría, qué bendición de Dios poder estar interconectados, ustedes y nosotros, a través de este maravilloso recurso que el Señor nos ha concedido en estos tiempos excepcionales y en estos tiempos particulares que nos han tocado vivir. Muy buenos días. Bienvenidos a nuestra escuela de discipulado de reino, nuestra escuela de entrenamiento ministerial. Si usted es un estudiante asiduo, le damos la bienvenida en este nuevo año que está comenzando. Damos gloria, honra y alabanza al Señor por todo lo que Él nos ha permitido avanzar y todo lo que nos ha permitido lograr en este año 2020, y agradecemos al Señor por esta apertura de este nuevo año 2021, tercera década de este siglo XXI, año 21, siglo XXI, tercera década de este tercer milenio. Si usted por primera vez se está conectando a la escuela de discipulado de reino, le damos la bienvenida y le animamos para que siga adelante en su formación, entrenamiento y capacitación ministerial. La escuela de discipulado de reino es una escuela de entrenamiento para líderes, para ministros, para hombres y para mujeres que desean y anhelan conocer a profundidad las verdades contenidas en la palabra de Dios. Si desea accesar a todo el material de la escuela de discipulado de reino, solo tiene que suscribirse a nuestro canal de YouTube. Al final está la dirección URL o el link a través del cual usted puede entrar a nuestro material de YouTube y accesar a todas las enseñanzas, talleres, conferencias, predicaciones que lo ayudarán a crecer en su vida espiritual y ministerial. Muy bien. Hoy nos corresponde, en nuestro tema que estamos tratando, que es el ministerio, nos corresponde estudiar la lección número 9. Continuamos con el tema que es el ministerio. Dios tiene muchas formas de hablar, tiene muchas maneras de enseñarnos y revelarnos su palabra y su verdad. Toda la Biblia es una palabra inspirada, pero viene presentada de diferentes formas a través de diferentes figuras literarias. En la Biblia encontramos alegorías, parábolas, símiles, encontramos comparaciones, encontramos metáforas, encontramos declaraciones hechas por hipérbole. En fin, la Biblia es un libro exquisito, extraordinario, con una gran riqueza literaria. Por eso necesitamos tener el entendimiento, la revelación y la inspiración suficiente para poder comprender y poder diferenciar estas verdades y cómo vienen presentadas. Jesús utilizó en muchos de sus grandes sermones en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, utilizó una figura literaria conocida como la parábola. La parábola era una verdad tomada del mundo natural con una connotación espiritual. Algunos que lamentablemente no han sabido leer o interpretar la Biblia de la manera correcta, han tomado muchas de estas figuras literarias de una manera literal y lamentablemente han obviado el elemento subjetivo de la enseñanza y no han logrado darle la aplicación espiritual correcta. Vamos a hablar en la lección de hoy, en la lección número 9, acerca del ministerio como una carrera ministerial. El ministerio como una carrera. Y vamos a tomar una analogía basada en el libro de los Hebreos, en el capítulo número 12.
la carta a los Hebreos en el capítulo número 12, para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si va a llevar apuntes, por favor apunte en su libreta Hebreos capítulo número 12, verso número 1. Dice el autor a los Hebreos en la Reina Valera 60: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El énfasis va a estar en las siguientes palabras: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Para el autor a los Hebreos, no solamente el ministerio, sino la vida cristiana en general es comparada, es semejante, hay una analogía, hay una estrecha relación entre una carrera terrenal, una carrera humana y una carrera espiritual. Por eso el apóstol habla de corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No solo hablando de la carrera de la fe, sino también hablando con respecto a la carrera ministerial. El ministerio, a la luz de la palabra de Dios, dentro de esa multiforme sabiduría de Dios, esa manera tan gráfica que Dios tiene de presentar sus verdades, todo ministerio es comparado, es semejante a una carrera. Es interesante cuando hablamos de carrera. Muchas personas, cuando piensan en una carrera, inmediatamente comienzan a concluir o comienzan a pensar que estamos hablando de competir unos contra otros. Ese es un error muy grave que muchos interpretan y muchos leen al estudiar la palabra de Dios. Ningún ministerio ha sido colocado en una ciudad, ningún ministerio ha sido colocado en una iglesia local, ningún ministerio ha sido colocado en una nación, en un sector de la población, para competir contra otro. La idea de la competencia ministerial no aparece en ninguna parte de la Biblia. Esto a muchos ministros, a muchos líderes y a muchos ministerios parece que se les ha olvidado. Yo no estoy para competir contra nadie y nadie está para competir contra mí. Yo debo desarrollar la asignación que el Señor me entregó dentro del área ministerial, bajo la gracia, bajo la unción, bajo el respaldo, bajo la visión que Dios me llamó y con la que Dios me capacitó. Si otro pastor, si otro ministerio tiene más triunfo, tiene más éxito, reúne más personas, es más conocido o tiene un ministerio de mayor influencia, eso no debería generar en mi corazón ni en el corazón de ningún ministro ningún tipo de inconveniente, ningún tipo de competencia, ningún tipo de envidia o ningún tipo de malestar o incomodidad. La Biblia dice que debemos gozarnos con los que se gozan y debemos llorar con los que lloran. Si algo le está haciendo daño al cuerpo de Cristo a nivel ministerial, es lamentablemente el espíritu de competencia en el que muchos ministerios se han visto envueltos, se han visto de alguna manera afectados. Competir contra un compañero de ministerio, competir contra un consiervo, competir contra otro ministerio, es una actitud inmadura, malsana, diabólica, satánica, carnal y almática. Dios nunca llamó a los ministros a competir. No se trata de quién tiene más unción, no se trata de quién tiene el mejor sermón, no se trata de quién tiene el mayor número de miembros en una iglesia, no se trata de quién ha escrito libros más reconocidos, quién tiene el mejor programa cristiano de la radio o la televisión, quién tiene el mejor local, quién ha construido
el mejor teatro. No se trata de eso. Eso lo único que ha traído han sido divisiones, enfrentamientos, amargura. Lo único que ha producido es debilidad en el cuerpo ministerial. Es triste ver cómo muchos ministerios viven bajo un espíritu de competencia. Cuando el apóstol Pablo habla de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, lo primero que debemos definir en el idioma griego es la expresión carrera. El término carrera viene del griego agón, que se escribe A-G-O-N, agón. Y el término carrera, que se usa en Hebreos capítulo 12, versículo número 1, se traduce del griego al español como una batalla, una lucha, un conflicto. En ningún momento Pablo está hablando de que competimos unos contra otros. Lo que Pablo está diciendo es, el ministerio es una carrera, es una batalla, es una lucha, es un conflicto espiritual donde estamos involucrados todos los hombres y todas las mujeres que hemos sido llamados al ministerio. La función básica de todo ministerio es servicio, no competir. No estamos compitiendo, estamos sirviéndonos, apoyándonos, amándonos, respaldándonos unos a otros. Siempre habrán diferencias en cuanto a estructuras, en cuanto a formas, en cuanto a maneras de hacer las cosas. Hay una gran diferencia entre unidad y uniformidad. Algunos ministerios han equivocado y han utilizado, han intercambiado estos dos términos, trayendo un gran mal para el cuerpo de Cristo. No somos uniformes, pero podemos, en medio de la diversidad, funcionar en la unidad del cuerpo de Cristo. Nunca cantaremos los mismos coros, nunca cantaremos las mismas alabanzas de la misma forma, nunca nos vestiremos iguales, nunca tendremos dos servicios idénticos, no habrán dos pastores, dos predicadores que funcionen de manera idéntica, como si fuesen una fotocopia el uno del otro. Por eso, cuando aprendemos a respetar las diferencias, tomando como principio el amor de Dios y la unidad, podemos fluir como cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es comparado, según el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, y en Romanos, capítulo 12, somos comparados con un cuerpo que tiene diferentes miembros, diferentes órganos, y cada miembro y cada órgano cumple una función distinta y diferente del otro órgano o del otro miembro, pero entre sí nos complementamos para darle funcionabilidad al cuerpo del Señor Jesucristo. La idea del apóstol Pablo, cuando él dice corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, la idea, la analogía que el apóstol está planteando es una carrera de relevos. En la antigua Grecia, donde se comenzaron a desarrollar por primera vez los famosos Juegos Olímpicos, existía una prueba, existía una competencia llamado carrera de relevo. La carrera de relevo consiste en pasar el testigo de una mano de un compañero a la mano de otro compañero. Una vez que el compañero toma el testigo, comienza a correr para hacerle llegar el testigo al siguiente compañero que lo está esperando. Los ministerios somos como una especie de carrera de relevo. Cada corredor debe hacerle llegar el testigo al siguiente corredor del equipo. Esto significa que debemos tener un sentido de equipo en todo lo que estamos haciendo. Muchas veces oímos hablar de confraternidades de ministros, asociaciones de ministros, hemos oído hablar de la necesidad de unirnos como ministerio, pero no podemos lograr
esa unidad hasta que no tengamos una revelación y un sentido de equipo. Nos necesitamos los unos a los otros. Somos interdependientes los unos de los otros. No corremos para sabotear la competencia o para sabotear la carrera de otro ministerio. Corremos en el mismo equipo, corremos bajo la misma bandera, apuntamos al mismo reino y servimos al mismo Dios. Estas verdades que quizás cualquier nuevo creyente o cualquier nuevo convertido puede entender o de repente pudiera comprender, para muchos ministerios se ha convertido en una traba, en una tranca, en una piedra de tropiezo. Si usted que está en este momento viendo este video es parte de un ministerio, asiste a una iglesia local, ha sido llamado, ha sido llamada, ha sido ungido o ungida para la obra del ministerio, usted debe entender que a su alrededor, en la misma ciudad donde usted se encuentra, hay cientos o hay miles de ministros. No podemos vivir con el espíritu de la enemistad. No podemos ver al resto de nuestros compañeros como enemigos porque estamos en el mismo reino, servimos al mismo Dios y el testigo que cargamos en nuestras manos se llama el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que una vez que usted ha recibido un llamado, una vez que usted ha recibido una gracia, una unción, usted ha recibido dones, habilidades del cielo, usted debe procurar traspasar ese testigo a otras personas. La pregunta no es aquí estoy, la pregunta es en qué puedo ser útil, en qué puedo servir, de qué forma o de qué manera puedo coayudar y puedo colaborar para que el reino de Dios y la visión de Dios se establezca dentro de una ciudad. No se trata de imponer mi visión, no se trata de imponer mis criterios, no se trata de que todos tienen que hacer lo que yo digo o todos tienen que sujetarse a la visión que yo tengo. Se trata de la visión de Dios y la visión de Dios está plasmada en la palabra del Señor, donde el apóstol Pedro dice, no, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente y misericordioso, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El propio Señor Jesucristo fue parte de esta gran carrera. Él inició esta carrera hace 21 siglos atrás, llamó a 12 de sus discípulos directos por nombre y apellido, quienes se convirtieron en los apóstoles del Cordero. Luego llamó al apóstol Pablo, llamó a 70 discípulos más. Así que durante 21 siglos hemos estado en esta carrera ministerial, traspasando el testigo los unos a los otros, formando a las nuevas generaciones, entrenando a los nuevos líderes que han de seguirnos, traspasando el manto y la unción a las generaciones de relevo que han de ocupar el lugar que nos corresponde en este tiempo. Ahora bien, como carrera, el ministerio, según Hebreos capítulo 12, versículo 1, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En toda carrera hay una serie de reglamentaciones. En toda carrera hay una serie de disciplina, hay una serie de limitaciones. Nadie compite según sus propios criterios, según sus propias opiniones. Por eso existe a nivel olímpico el Comité Olímpico Mundial. Por eso existen organizaciones, por eso existen federaciones, por eso existen instituciones para tratar de regularizar las competencias y que los atletas mantengan un perfil, mantengan una disciplina, mantengan un nivel de valores y un estándar de vida que realmente se apegue y que realmente se acople a las reglas establecidas. La pregunta que surge es la siguiente: si en el mundo deportivo, si en el mundo atlético, si en el mundo olímpico hay regulaciones,
Si un atleta, aunque gane una competencia, aunque rompa un récord olímpico, se somete a una prueba antidoping y da positivo y se descubre que ha utilizado sustancias prohibidas en su cuerpo que de alguna manera afectan su rendimiento atlético, inmediatamente, aunque haya roto un récord olímpico, aunque haya ganado una medalla de oro, es despojado de la medalla, inmediatamente sancionado y es disciplinado. Dentro del ministerio existen también reglas. Dentro del ministerio existen principios. Dentro del ministerio existen también una serie de requisitos que deberíamos hacer muy bien en revisar, replantear y de vez en cuando repasar antes de llamar, antes de colocar, antes de afirmar y de confirmar el ministerio de muchas personas dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a mirar rápidamente algunas reglas, algunas estipulaciones, algunos principios establecidos en la palabra de Dios. El apóstol Pablo, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, vamos a mirar rápidamente un texto, si es tan amable, dice algo que me parece sumamente importante y sumamente trascendental. Dice segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Vea por favor que hay unas regulaciones establecidas por Dios, por el cielo, por el que llama al ministerio, por el que otorga la gracia y la unción. Y Pablo establece que si dentro del ministerio alguien no lucha de la manera correcta, alguien no ejerce el ministerio de la manera correcta, alguien no se desenvuelve dentro de la normativa, del protocolo divino, dentro del diseño establecido, no podrá ser coronado legítimamente. Lo mismo ocurre en el mundo deportivo secular y lo mismo ocurre dentro del ministerio. La primera regla de la cual debemos hablar cuando hablamos con respecto a la carrera ministerial es la siguiente: un verdadero ministro, una verdadera ministra, un verdadero siervo y una verdadera sierva tiene que ser un hombre y tiene que ser una mujer que ha experimentado un verdadero nuevo nacimiento y una conversión verdadera, genuina, total, completa y perfecta. Cuando hablamos acerca de ministros y de líderes que han nacido de nuevo, muchas personas pueden pensar que esto tiene que ver con una clase para nuevos creyentes o para personas que apenas están comenzando en los caminos del Señor. Sin embargo, el Evangelio de Juan en el capítulo número 3 nos habla de una conversación profunda que Jesús tuvo con un hombre reconocido, con un hombre con un gran ministerio, con un hombre que tenía una larga experiencia dentro de una de las organizaciones más poderosas de el Nuevo Testamento. La Biblia nos habla en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 3, nos habla acerca de Nicodemo. ¿Cuántos sermones y mensajes evangelísticos no se han predicado con respecto al nuevo nacimiento y con respecto al encuentro de Jesús con Nicodemo? Pero hoy vamos a mirarlo desde una arista y desde una perspectiva totalmente diferente a como estamos acostumbrados a mirar este pasaje. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. No era un nuevo creyente, no era un novicio, no era una persona recién convertida. Pertenecía al grupo selecto de los fariseos. Posiblemente o probablemente era parte del Sanedrín judío, de aquellos 70 hombres que ejercían gobierno y autoridad y que eran la máxima expresión de la autoridad religiosa de la época. Y este hombre, con toda la experiencia, todo el conocimiento, todo el
el aprendizaje, con toda la experiencia que traía de la Torá, que traía de la religión judía, con todas las funciones que cumplía, y siendo un hombre reconocido, ilustre entre los religiosos de la época, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, pues nadie puede hacer las cosas que tú haces o las señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús, ante estas palabras tan elocuentes de tantos elogios, fue tajante, fue seco, fue cortante. Y lo que Jesús le contestó a Nicodemo fue lo siguiente. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si estas palabras Jesús se las dice a Bartimeo el ciego, si estas palabras Jesús se las dice a Mateo el publicano, si estas palabras Jesús se las dice a la Magdalena, quizás estaríamos al frente de una típica conversación evangelizadora o evangelística con personas que no saben nada de Dios. Qué interesante que cuando Jesús planteó el tema del nuevo nacimiento, se refiere a un hombre con una larga experiencia, un hombre con un conocimiento profundo de la palabra, un hombre con un conocimiento tremendo acerca de la Torá, acerca de la ley mosaica, acerca de la ley ceremonial, acerca de la ley espiritual. Y Jesús a secas le dice a Nicodemo: si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Experimentar un nuevo nacimiento tiene que ver con un cambio total de vida, tiene que ver con una nueva naturaleza, tiene que ver con un cambio de mentalidad, tiene que ver con un cambio de actitudes, un cambio en nuestras emociones, tiene que ver con una conversión genuina, integral, espíritu, alma y cuerpo. Muchas personas que ni siquiera están convertidas, ni siquiera han experimentado un nuevo nacimiento, están ocupando lugares en los púlpitos, están ocupando lugares en el altar, están ocupando lugares en el ministerio, están ocupando lugares en posiciones muy importantes sobre la simple base de que tienen alguna experiencia, sobre la simple base de que tienen estudios teológicos, sobre la simple base de que pertenecen a una organización eclesiástica importante, tienen credenciales, tienen un diploma o un título eclesiástico teológico, tienen quizás algún tipo de currículum, tienen quizás algún nivel de preparación académica, profesional, universitaria, y sobre esa base pareciera que estamos como deslumbrados ante una especie de ministerio sobrenatural, extraterrestre o enviado del cielo. Jesús fue muy enfático cuando le dijo a Nicodemo: tú eres un maestro, tú eres un rabino, perteneces al Sanedrín judío, eres parte de una élite y de un grupo selecto de hombres que tienen una gran experiencia en cuanto a la ley. Pero la palabra, la ley está en tu mente, no está en tu corazón. La palabra te ha llenado de información, pero no te ha cambiado el espíritu. La palabra ha penetrado en tu mente, pero no ha penetrado en tu alma. No has hecho de esa palabra un estilo de vida. Por lo tanto, la primera regla que debe cumplir un ministro, la primera regla que debe cumplir una ministra, un siervo, una sierva, un discípulo, una discípula, un líder dentro del ministerio, es que debe dar una demostración de una conversión auténtica, debe dar una demostración de frutos dignos de arrepentimiento. No se trata simplemente de personas que se ofrecen voluntariamente, de hermanos nuevos creyentes que quieren servir a Dios. No estamos colocando ningún tipo de barrera, ningún tipo de frontera, no estamos colocando impedimentos, como dijo el apóstol Pablo: no pondrás bozal al buey que trilla, pero estamos colocando un balance espiritual, estamos colocando un equilibrio espiritual dentro de este gran mover del espíritu que hoy se está operando en las naciones de la tierra, dentro de este gran mover del poder de Dios,
Dentro de esta multiplicación, dentro del crecimiento y las multitudes que están llegando a los pies de Jesucristo, muchas veces escogemos al ojo, al dedo, por simple apariencia externa, escogemos personas a quienes quizás les vemos ciertos dones, les vemos ciertos atributos, pero casi nunca colocamos la lupa en la vida privada, en la vida íntima, en la vida de fe y en la vida de conversión, en la vida de cambios que estas personas realmente han experimentado. Si no tenemos cuidado a la hora de llamar, elegir, escoger personas para que sean parte de un ministerio, si no tenemos el cuidado y no tenemos la previsión de revisar cómo están sus vidas, de revisar la manera genuina de la conversión, colocaremos en el púlpito a muchas personas que solo tienen buenas intenciones, que hablarán de Dios, hablarán de la Biblia, hablarán de la fe, sin tener una experiencia personal, sin tener una vivencia, sin tener un testimonio, sin tener una vida íntima, sin tener una vida profunda y sin conocer realmente al Dios de quien están hablando y de quien están predicando. Como dijo en una oportunidad una gran mujer de Dios sobreviviente de un campo de concentración nazi, aquella famosa mujer Corrie ten Boom. Ella en una oportunidad fue a una congregación y alguien, antes de que la hermana Corrie ten Boom comenzara a predicar, leyó o citó de memoria el Salmo 23. Ella pasó y dijo: yo quiero leer el Salmo 23 que el hermano acaba de mencionar de memoria, y lo comenzó a leer textualmente, y la gente cayó quebrantada bajo un espíritu de quebrantamiento y llanto. Alguien le preguntó y le dijo: ¿cuál ha sido la diferencia? El hermano lo citó de memoria, usted lo leyó textualmente, y el impacto de la lectura quebrantó a la gente. Ella contestó: hay una gran diferencia entre conocer el salmo del pastor y conocer al pastor de ese salmo. Es hora de que tengamos un poco más de cuidado y no seamos tan apresurados a la hora de darle rienda suelta y darle carta abierta a los ministerios que se están levantando en las congregaciones. Es necesario que un ministro experimente un verdadero nuevo nacimiento y una conversión genuina y auténtica en el nombre de Jesús. Lo segundo que debemos mencionar es que todo ministerio y todo ministro tiene que ser una persona que aprende o aprenda a vivir en fe y a tener una alta dependencia de Dios. Hoy vemos cómo el ministerio se ha materializado de tal manera que muchos ministros se han convertido en empleados y en obreros de una empresa, de una organización o de una estructura denominacional. Muchas personas lo primero que hacen es preguntar una expresión muy criolla, muy venezolana: ¿cuánto hay para eso? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuál será mi salario? ¿Cuál será mi sueldo? No estamos desestimando el cuidado, la atención y las necesidades que un ministerio o una familia ministerial deben tener y deben ser cubiertas y suplidas. Eso lo vamos a tratar más adelante en esta escuela ministerial. De lo que estamos hablando es que el hombre y la mujer llamados por Dios deben entender que el ministerio es un llamado a una vida de fe, es un llamado a una vida sobrenatural, es un llamado a una dependencia divina, a una dependencia de Dios, una dependencia de su palabra y una dependencia de sus promesas. El autor que escribe a los Hebreos en el capítulo número 11, versículo número 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible servir a Dios. Es imposible estar en el ministerio. Es imposible hablar de un Dios que sana cuando yo no tengo la fe suficiente para orar por mi propia salud, cuando no tengo la fe suficiente para orar por las personas que asisten a la iglesia, cuando tengo que decirle a la gente que busque remedios y busque
recursos alternativos para enfrentar el COVID-19. No puedo ser un verdadero hombre de Dios y una verdadera mujer de Dios cuando en medio de mis necesidades comienzo inmediatamente a mostrar un espíritu de mendicidad, un espíritu de pobreza, de ruina, y comienzo de alguna manera a tratar de que la gente me ayude y que la gente siembre en mí, que la gente me bendiga, que la gente traiga provisión para mi vida. El ministro tiene un reto, tiene un desafío: vivir una vida de fe, hacer real la palabra de Dios en su vida. Esto no es algo que se puede negociar, esto no es algo que se puede de alguna manera alterar. Hay un principio, hay un protocolo, hay un diseño divino. Si usted quiere tener una iglesia de fe, usted debe ser un hombre y una mujer de fe. Si usted quiere una iglesia de autoridad, usted tiene que dar demostraciones de autoridad. Si usted quiere una iglesia próspera, usted tiene que dar demostraciones de prosperidad. Si usted quiere una iglesia de oración, usted tiene que convertirse en un hombre y en una mujer de oración. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que conforme es el sacerdote, así será el pueblo. Así que la gente va a capturar, la gente va a copiar, la gente va a tomar como modelo, como marco de referencia, la vida que nosotros vivimos y que mostramos constantemente, no solo cuando predicamos en el púlpito, sino en nuestras experiencias diarias, domésticas, personales, familiares. Una iglesia que ve a un hombre de fe, que ve a una mujer de fe, a una familia de fe, a una pareja de fe, siempre procurará y tratará por todos los medios de imitar ese tipo de conducta. Pablo en Romanos, en el capítulo 14, en el versículo número 23, dice lo siguiente: pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no hacemos por fe es pecado. No podemos vivir en el ministerio pensando solamente en la cuenta de ahorro, pensando en la chequera, pensando en cuántos recursos hay en la administración o en la tesorería. Hay momentos donde Dios te va a llevar a asumir retos y compromisos sin tener un solo centavo, un solo peso o un solo dólar en el bolsillo. Tendrás que hacer, como dijo el profeta Isaías, comprar sin dinero. Tendrás que lanzarte de la barca por la palabra que Dios te ha dado, por la gracia que Dios te ha dado, por la dirección profética que el Señor te ha dado. Tendrás que asumir retos y compromisos, no importando si hay un respaldo económico, si hay un respaldo financiero, si hay recursos guardados en el banco, si hay recursos guardados en la tesorería de la congregación. Vas a tener que lanzarte en fe. Y estos tiempos que estamos viviendo, esta década que está comenzando, el Espíritu Santo nos ha hablado y nos ha dicho que este año 2021 será un año de rompimiento, será un año de desafíos, será un año de retos, será un año donde vamos a tener que caminar en las aguas de lo sobrenatural, tomados de la mano del Señor y tomados de la palabra que ha salido de su boca. Como le dijo Pedro a Jesús frente al mar de Galilea: por tu palabra echaré la red. Y ese día se produjo la pesca milagrosa, una pesca tan sobrenatural y tan sobreabundante que durante 3 años Pedro no necesitó volver a pescar ni volver a trabajar por la abundancia. Fue una pesca profética y fue una pesca de largo alcance. Pedro jamás volvió a tomar las redes durante el tiempo que estuvo en el ministerio, porque quien te llama, quien te unge y quien te comisiona y te envía, te va a sostener, te va a bendecir, te va a prosperar y va a suplir todo lo que te haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si Dios te llamó a hacer algo, avanza, adelante, anímate. Haz lo que Dios te llamó a hacer, aunque dentro de tu mente, aunque dentro de tu alma, aunque dentro de tus proyecciones, aunque dentro de la calculadora o la agenda no tengas el presupuesto necesario, simplemente hazlo. La Biblia dice, escribiendo el apóstol Pablo a los romanos, que nunca quedará en vergüenza todo aquel
que haya creído y haya confiado en el Señor. Ora por los enfermos en fe. Echa fuera los demonios en fe. Libera a los oprimidos por el diablo en fe. Coloca tus manos sobre la gente en fe. Ve a predicar el evangelio en fe. Establece nuevas iglesias, nuevas misiones, nuevas congregaciones, nuevas células en fe. Ve a las emisoras de radio y en fe. Abre un programa de radio, ve a la televisora en el nombre de Jesús de Nazaret. La fe nos convierte en personas que no nos detenemos ante nada. La fe es un manto de valentía, de atrevimiento, de osadía divina, y no debemos bajo ninguna circunstancia dudar de lo que Dios nos está llamando a hacer, porque todo lo que Dios te llama a hacer está respaldado por la palabra y cuenta con la aprobación divina. Ya para finalizar la entrega de este día, lo otro que debemos mencionar es lo que aparece en Hebreos en el capítulo número 12, en el versículo número 1. Dice el apóstol escribiendo a los Hebreos en el capítulo número 12, dice algo que me parece muy poderoso, me parece algo muy pertinente para este tiempo. Dice la palabra del Señor: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La tercera regla de la carrera ministerial tiene que ver con todo peso del pecado que nos asedia. No se puede correr la carrera ministerial, tener éxito, avanzar de manera significativa, mientras exista una doble vida, una vida de pecado, mientras exista una vida maquillada, mientras exista una vida de apariencias, cuidando las apariencias ante el mundo, pero no teniendo cuidado en nuestra vida privada, en nuestra vida íntima, en nuestra vida a solas, en soledad con Dios. Cuando no estamos ministrando, cuando no estamos en actividades, cuando no estamos delante de la iglesia o delante de nuestros compañeros de ministerio. Hay una expresión en la carta a los Hebreos que es la palabra peso. Y la palabra peso del griego onkos, O-N-K-O-S, onkos, viene del griego y en el español significa un peso excesivo, un estorbo, una carga o un bulto. Cuando Pablo está diciendo despojémonos de todo peso, Pablo lo que está diciendo es despojémonos de todo peso excesivo, despojémonos de toda carga excesiva, despojémonos de todo lo que nos estorba, de todo lo que nos ata, de todo lo que nos amarra, de todo lo que nos estanca en la vida. Muchas veces el pecado se convierte en un estancamiento ministerial y frente al pecado, usted y yo no necesitamos hacer guerra espiritual, no necesitamos liberación, no necesitamos obligatoriamente oración. El pecado simplemente se confiesa, se renuncia a él y nos apartamos totalmente del pecado. Por eso el sabio Salomón en Proverbios 28:13 decía: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Otro verbo que llama poderosamente la atención en Hebreos 12:1 es el verbo despojémonos. Y este verbo despojémonos del griego al español significa sacar de mi vida, sacar de uno, dejar a un lado, colocar a un lado, desechar totalmente. Así que el apóstol está diciendo: quítate todo peso excesivo, haz un análisis, haz una auditoría, haz una revisión de tu propia vida espiritual. Revisa si hay cosas que te están estancando, que no te dejan avanzar, que no te dejan crecer, y lejos de estar mirando a los demás, lejos de estar atacando a los demás, lejos de estar buscando culpables dentro de la congregación, enemigos dentro de la congregación, o lejos de estar
endilgándole la culpa al diablo, endosándole al diablo la culpa porque el ministerio no crece o no avanza, Pablo dice, o el apóstol que escribe a los hebreos dice, revísate y comienza a sacar de ti todo aquello que no proviene de Dios. Es interesante que el verbo tiene que ver con un acto de voluntad. Despojémonos. Es algo que debemos hacer. No es algo que Dios va a hacer. No es algo que el Espíritu Santo va a hacer. Es algo que todo hombre y toda mujer de Dios tiene que comenzar a hacer. Todos en la vida debemos reconocer y aceptar. Hemos fallado. Hemos pecado. Aún después de muchos años de experiencia ministerial y de estar caminando en el ministerio y en el reino, todavía seguimos experimentando tentaciones, flaquezas, debilidades, seguimos experimentando puntos de quiebre o de inflexión. ¿Qué dice la Biblia? Despójate. ¿Qué dice la palabra del Señor? Saca de ti. ¿Qué dice la palabra del Señor? Desecha de tu vida. ¿Qué dice la palabra del Señor? Elimina de tu vida. Tenemos que ir todos los días a la presencia de Dios, exponer nuestros corazones, abrir nuestras almas. Tenemos que exponer nuestros sentimientos porque por el camino hay muchas cosas, muchos elementos dañinos, muchos sentimientos nocivos, corrompidos, perversos, muchas motivaciones, inquietudes y muchas veces utilizamos el ministerio como un arma, utilizamos el ministerio como una plataforma. Utilizamos el ministerio como un escudo, como una defensa, como una mampara o una justificación para hacer cosas que Dios no nos llamó a hacer. Debemos tener mucho cuidado de no estar poniendo en peligro la unción y la gracia de Dios. Ejemplos en la Biblia hay por cantidades. El caso de Sansón tomaba la unción para pelear contra los filisteos, pero en su vida privada tenía una vida de inmoralidad terrible y esto un día trajo una factura y trajo un punto de quiebre y ya conocemos la forma como terminó Sansón. Que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo en este tiempo y en este principio de año traiga revelación de su palabra a nuestras vidas, que podamos caminar en el temor de Dios y entender que aquel que nos llamó, aquel que por gracia nos unge, aquel que por gracia nos bendice, aquel que por gracia nos utiliza para ser un recurso y una bendición de Dios para las multitudes, es un Dios 3 veces santo. Que el Señor permita que esta palabra nos ayude a abrir los ojos y a no caer en indiscreciones y no perder de vista el temor al Señor, la reverencia al Dios que nos ha llamado y la honra que significa estar en el ministerio. Hemos llegado al final de nuestra entrega. Nuestra próxima cita será el miércoles a partir de las 9:30 de la mañana. Si desea suscribirse a nuestro canal de YouTube, solo necesita una cuenta de Gmail. Abra una cuenta de Gmail y puede accesar a todo nuestro material a través del enlace que aparece al final de la transmisión. Gracias por habernos sintonizado. Bendiciones a un gran amigo, un gran hombre de Dios, un hombre que ha entregado toda su vida por el Señor. Mi querido hermano y amigo Alfredo Mejías, saludos al profeta Rafael Carmona, saludos a la hermana Yoleida Briceño, a mi amada esposa y a todos los que hoy compartieron con nosotros. Les amamos, les bendecimos y esperamos contar con su presencia el próximo miércoles a las 9:30 de la mañana. Shalom, es paz, que tengan un día cargado de grandes bendiciones. Si esta palabra le ha bendecido, compártala con sus contactos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.